a estas alturas, yo doy por hecho que usted habrá leído o habrá discutido por lo menos parte del texto de la reforma constitucional y sabrá que tendremos primer ministro, que tendremos presidente con funciones muy diferenciadas entre uno y otro, que tendremos gobernadores provinciales, que tendremos intendentes y que todo eso forma parte de una reforma de la estructura del Estado. ¿Qué implicaciones tiene eso para el diseño del sistema político cubano? Es una pregunta que estaremos formulando y en torno a la cual estaremos discutiendo en esta emisión de Pensándolo Bien, este espacio que le dedica Canal Habana, como sabe usted, todas las semanas a discutir el texto de la reforma constitucional y que lo hace también con Facebook, con Twitter, con las redes sociales, con los medios virtuales, en un mundo donde lo virtual y lo real tienen mucho que ver. Ya está hecha la presentación, así que les propongo se queden con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. Y ya recibimos a los invitados de esta emisión. El primero de ellos, politólogo, director de la revista Temas y creo yo que una de las miradas más lúcidas a la vida de este país, Rafael Hernández. Bienvenido. Y el segundo, joven, bueno, más o menos joven como yo, abogado, profesor de la Facultad de Derecho y presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo, Andri Matilla. Te agradezco mucho. Ellos están en medio de la discusión de la reforma constitucional en la Facultad de Derecho, pero ha hecho un receso para estar con nosotros en Pensándolo Bien. Ya sabe usted, quédese con nosotros, sabe cuáles son nuestros invitados. A ustedes los invito a sentarse y a tomar un café que tenemos justamente para entrar en el clima de la discusión. Vamos a una pausa y enseguida regresamos para comenzar este debate. Y estamos aquí en el estudio, como les decía. Tal vez yo creo que lo más importante es empezar por las preguntas que dejaba al principio en la presentación del programa. ¿Tendremos efectivamente primer ministro? ¿Tendremos presidente? ¿En qué se diferencian esas funciones? Bueno, por lo pronto el proyecto lo prevé y hay que entender y partir de la idea de que el presidente, según el proyecto, es el jefe de Estado y el primer ministro es el jefe de gobierno que dirige. O sea, el presidente es un órgano unipersonal, el primer ministro es un elemento dentro de un órgano colegiado, que es el Consejo de Ministros, que se define como el gobierno de la República y además como el máximo órgano ejecutivo y administrativo. Si realmente no tienen funciones iguales, la novedad es que se disocia un grupo en esto porque en el modelo anterior el presidente del Consejo de Estado era jefe de Estado y en su condición de jefe de Estado era jefe de gobierno y por lo tanto pasaba a presidir el Consejo de Ministros. Es decir, el primer ministro se ocupa de gobernar, de dirigir el Consejo de Ministros, de funciones ejecutivas. ¿Y el presidente? Bueno, el primer ministro no se ocupa de gobernar. Quien se ocupa de gobernar es el Consejo de Ministros. Él solo preside el Consejo de Ministros. Exactamente, el Consejo de Ministros, si nos atenemos a la letra de la Constitución. ¿Y el presidente? Y el presidente es el jefe de Estado. Tiene determinadas funciones que se pueden vincular a funciones de gobierno. Ahí está en el artículo donde establece que puede dirigir la política general, dirigir la política exterior, que ese tipo de funciones son básicamente funciones también de gobierno. Pero bueno, ahí el texto tendrá que afinar bien con esa claridad. ¿Qué implicaciones, Rafael, tú crees que tiene esto para el diseño del sistema político cubano? Bueno, yo creo que además de esta diferenciación de funciones, está la diferenciación entre el presidente del Consejo de Estado y el presidente de la República. Yo creo que ahí hay una zona que no queda completamente clara, sobre todo porque se trata de definir roles que estén deslindados. En el caso del presidente del Consejo de Estado, es el mismo presidente de la Asamblea Nacional y sus vicepresidentes son los mismos vicepresidentes del Consejo de Estado. Todos son elegidos, naturalmente, por la Asamblea Nacional. Pero el presidente de la República, ese nuevo rol, aparece como participando de las reuniones del Consejo de Estado e incluso las puede convocar. El presidente del Consejo de Estado y el presidente de la República, los dos pueden convocar a la reunión del Consejo de Estado. ¿Cuál es la función? ¿Cuáles las atribuciones de ese presidente de la República en relación con la de presidente del Consejo de Estado? Es algo que no aparece completamente claro. Yo creo que la mayor parte de los lectores no advierten que exista esa diferencia. Y ahí sería útil
producir una aclaración mayor en los textos. Ahora, no es la primera vez que hemos tenido primer ministro en la historia de Cuba, en la Constitución del 40 e incluso en el 59, cuando triunfa la Revolución, teníamos primer ministro. Es decir, es algo que tiene antecedente dentro de nuestras formas de organización política. Sí, sí, para nada. Esto no es una práctica nueva en la historia jurídico-política cubana. Como lo decía, en el 40 aparece por primera vez esta figura del primer ministro, que se mantiene en los primeros años de la Revolución, y realmente nos distinguió en un momento determinado bajo una dinámica presidente-primer ministro con un sistema en este sentido propio, o por lo menos que tenía rasgos propios. Pero hablamos ahora de un sistema presidencialista, parlamentarista, un ajiaco que se adapte a las condiciones nuestras y a lo que necesitamos como sistema político. No se puede hablar en esos términos en el caso cubano. Es decir, el presidencialismo y el parlamentarismo como sistemas de gobierno son modelos extremos. En el caso nuestro tenemos, producto también de la práctica política nacional y producto de la práctica revolucionaria en este sentido, un modelo que toma elementos en algunos casos de uno y elementos quizás de otro en este sentido, y hace un modelo propio, o por lo menos con características propias. Lo cierto es que la presencia ahora de un presidente de la República puede girar un poquito hacia la idea del presidencialismo, pero no deviene en un sistema propiamente presidencialista como se conoce en los modelos más puros de la teoría político-constitucional de otros lugares. Pero los poderes más diferenciados, obviamente. Yo no sé, esto no debe ser la vuelta a Montesquieu, pero... Claro que sí, las estructuras más diferenciadas quizás, las estructuras más diferenciadas con funciones propias, o sea, esto marca una dinámica, por ejemplo, entre lo que hablaba ahora Rafael, a partir de la nueva dinámica entre el Consejo de Estado, Asamblea Nacional, Presidente, Primer Ministro, marca una dinámica nueva, que lo que va a permitir es quizás que las funciones sean asumidas por, o sea, no hay una confusión, o por lo menos no hay una concentración en determinados cargos de las funciones del Estado, que absolutamente nunca la hubo, ¿no? Pero yo creo que esto es importante porque puede dinamizar en alguna medida mucho más la actuación del Estado cubano si se articulan como esperamos adecuadamente. ¿Dónde queda el poder popular? Yo quisiera que discutiéramos en el segundo segmento de Pensándolo Bien, dentro de esta reforma de la estructura del Estado y en general dentro del sistema político cubano. Andri, tú me decías, ningún artículo de la Constitución puede verse aparte de otro, sino que el texto constitucional hay que interpretarlo como un sistema. Además de que hay que interpretarlo como un sistema, lo que hay que pensar es que más allá de cualquier estructura que hay aquí, la base de toda esta estructura es una idea cardinal que es el sistema del poder popular. Por lo tanto, eso marca toda una dinámica después. Yo les propongo que discutamos en torno al sistema del poder popular en el segundo segmento de Pensándolo Bien. Recuerde que estamos discutiendo en torno a la reforma de la estructura del Estado. Recuerde que también usted puede participar en nuestra discusión a través de Facebook, de Twitter o escribiéndonos a este espacio que dedica Canal Habana todas las semanas a estudiar, a discutir, a debatir en torno a la propuesta de reforma constitucional. Vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. Limitar los presidentes a 2 periodos, creo que eso no debe ser tampoco. Mi criterio es que eso debe quedarse un poco más abierto y que el pueblo decida. El pueblo puede decidir si tú sigues de presidente o no, porque si tú has dado resultados, tú has hecho un buen trabajo, estás guiando al pueblo como el pueblo lo desea, porque ¿por qué tienes que cesar de ser el presidente? La edad de presidente del Consejo de Estado de Ministros, que nosotros planteamos una cosa, no debe ser más de 60 años, pero si tomamos esto en cuenta, estamos perdiendo toda una generación que ahora están rondando los 50, que creo que está suficientemente capacitada para presidir el país, y creo que debería alargarse, son un poco más extensivo, 65 años, puede ser quizás. Me parece que 2 mandatos es suficiente. Yo no lo limitaría, porque siempre cuando tú tengas las capacidades necesarias para dirigir, debe estar dirigiendo. Si lo hace bien, con capacidad, con integralidad y con las cosas funcionan, creo que sí. La Constitución está mucho más completa que la otra. Refleja toda una serie de cosas que no reflejaba la otra. Qué es lo que es el Consejo de Estado, qué hace el Consejo de Ministros. Todo eso en la otra no estaba. Y sin embargo está ahora en un lenguaje sencillo, como decía Martín. Crear cargos distintos que separen las responsabilidades le dará al país mayor diversidad de opiniones en cuanto a la dirección. Yo pienso que el sistema electoral cubano es un ejemplo. Si todos los países hiciéramos el sistema electoral de nosotros, fuera maravilla en el mundo entero. Porque se hacen, las elecciones de nosotros no son pagas. Y en otros países se elige como se diga, pero viene un presidente, viene un empresario y compra los votos y hace cosas como las sabemos todos. Se compran todos los votos
y al final sale el presidente que realmente no está capacitado y no va a resolver a los intereses del pueblo. Salimos a la calle y ya usted veía algunas de las opiniones que formula la gente en medio de las discusiones que están aconteciendo, lo mismo en los centros de trabajo que en los barrios, etcétera, en torno al proyecto de reforma constitucional. Pero yo le propongo que también veamos en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, en los medios digitales, qué está ocurriendo, qué opiniones se están formulando y las incorporamos un poco al diálogo que tenemos en estudio. Adriana Robreño, nuestra periodista, pensándolo bien. Sí, Garcés, gracias. Un saludo para ti, para nuestros televidentes y también para los invitados. La semana pasada preguntábamos las opiniones de los televidentes sobre la aparición de las figuras del presidente y del primer ministro. Nos escribió Gleisis Fuerte. Ella dice que los cambios en la estructura del Estado creo que son acertados y se ajusta a la realidad cubana actual, por lo que estoy de acuerdo con todos los artículos que se refieren al presidente, al vicepresidente y al primer ministro, incluyendo el límite de los 2 mandatos y el de la edad. Por su parte, en el foro de la revista digital Cuba Ahora, Paula Quintana Palenzuela publica una serie de sugerencias al proyecto constitucional. Entre ellas propone que la edad no sea limitante para ocupar el cargo de presidente de la República si la persona tiene las condiciones necesarias para cumplir con su responsabilidad. Antes de volver al debate con los invitados de hoy, quisiera mostrarles una infografía que publicó el periódico Ahora de la provincia de Holguín en su página web. Ahí lo estamos viendo. Ahí vemos que está gráficamente explicado cómo la Asamblea Nacional del Poder Popular está en la cima, o sea, es el órgano supremo del poder del Estado. Vemos cómo elige al presidente y designa al jefe de gobierno, que en este caso es el primer ministro. Les sugiero a los que tengan la posibilidad que consulten este gráfico que está disponible en la dirección que aparece en pantalla. Un esquema similar a este elaboró la revista digital Cuba Ahora. Eso permite entender mejor cómo es que está diseñada esta propuesta de estructura del Estado que propone el proyecto constitucional. Yo por el momento les propongo una pausa. Recuerde que estamos discutiendo este tema de la estructura del Estado, así que estamos pensándolo bien y espero que Garcés y sus invitados nos esclarezcan mucho mejor todos estos temas. Sigan con ellos. Regresamos para seguir conversando en torno a la reforma de la estructura del Estado. Andri, tú introducías el tema de poder popular. Yo quisiera que nos metamos en este segundo segmento a hablar de control popular. Tal vez una de las formas es la revocabilidad de los elegidos y eso incluye todos los cargos posibles. Rafael. Bueno, esa es una diferencia en términos de paradigma presidencialista o parlamentarista. Por lo general, los sistemas presidencialistas hacen muchísimo más difícil, puesto que el cargo está elegido directamente por el voto de los ciudadanos y no por el voto del Parlamento, hace muchísimo más difícil el proceso de revocación en el caso de que exista. En la normativa cubana, en la preexistente y en la que se está proponiendo, la revocabilidad de todos los cargos aparece reafirmada, aparece como central. Es la Asamblea Nacional la que tiene en sus manos la potestad de revocar en cualquier momento, no en el momento del ciclo electoral solamente, el cargo, cualquiera de los cargos elegidos. Y ese incluye al de presidente de la República, al de presidente del Consejo de Estado. El inciso del artículo 96, aunque Andri me insistía en la necesidad de ver a la Constitución como un conjunto, y seguramente te vas a referir a eso, pero dice, el pueblo controla la actividad de los órganos estatales. Yo creo que esa labor de Contraloría tiene que ver con la posibilidad de estar evaluando constantemente cuál es la eficiencia en el cumplimiento de la gestión de los diputados, de los delegados y de los funcionarios. ¿Qué mecanismos de control popular entonces puede haber para cumplir con el espíritu de lo que está contenido aquí? Ciertamente el control popular, que es en definitiva a lo que se refiere ese artículo, como principio de organización y funcionamiento de los órganos del Estado, tiene que verse conectado con el control popular que se define en el proyecto en el artículo 9, si no recuerdo mal, como un fundamento y como un principio general de todo el sistema. Por eso hay que verlo articuladamente.
Y el control popular es, dentro del sistema de control, un tipo de control al que debe someterse el Estado. Un control además que juega con las claves democráticas de cualquier Estado y por lo tanto se potencia ese control, aunque yo soy de los que piensa que los controles no deben estar potenciados uno por encima del otro, porque cada uno cumple un rol dentro de sus características, dentro de su naturaleza, pero es básico. O sea, no se puede pensar en una democracia al día de hoy sin pensar que la ciudadanía tiene un papel activo, porque el Estado no monopoliza su gestión, es decir, la gestión del Estado es en función de su ciudadanía, en función de su comunidad. ¿Y por qué ustedes creen que la palabra control popular y una palabra como rendición de cuentas constantemente está en el espíritu de la Constitución, probablemente de manera más enfática que lo que estaba en el espíritu de la Constitución del 76? ¿Responde a una nueva época? ¿Responde a una nueva manera de ver el ejercicio de la política? Bueno, yo creo que la Constitución es una instancia de énfasis y de reformulación de principios básicos. La voluntad política de hacer uso de esa Constitución para activar los mecanismos de participación popular y de control desde abajo es fundamental. En la Constitución del 76, en la que tenemos actualmente, todos esos mecanismos están ahí. Las capacidades de la Asamblea Nacional para tener un papel protagónico en la política del país, tanto en la política interna como en la política exterior, para controlar a los órganos de la administración del Estado, están puestos ahí. Sin embargo, su capacidad eficaz, su eficacia para poder ejercerlo, sabemos que en la práctica no ha sido suficiente. Yo quiero insistir en algo también que es importante, sobre todo en función de la dinámica operativa de la propia Constitución. O sea, la Constitución no se limita a recoger principios ni ideas básicas. La Constitución es una norma jurídica, por lo tanto, hay efectos vinculantes y hay mandatos. Cuando usted recoge el control popular en la Constitución, no solo lo está estableciendo como un principio articulador, sino que está mandando articularlo y está diciendo esto es obligatorio, esto se debe hacer y por lo tanto su eficacia debe medirse. El control popular es básico. Tú utilizabas ahorita una palabra que a mí en lo personal no me gusta para estas cosas, que es eficiencia del Estado. No. El control lo que va a medir es la eficacia del Estado, es decir, los resultados en su actuación, porque él es quien debe actuar en el marco de las competencias que la Constitución. Que eficiencia se queda en la frase previa a la obtención de los resultados. Y lo importante, precisamente por el artículo 1 constitucional que define para qué existe nuestro Estado, es que el Estado cumpla los objetivos existenciales que se traza. ¿Ustedes creen que las organizaciones políticas y de masas están llamadas en este texto constitucional a jugar un rol más activo en el proceso de control popular del que hablábamos? Y en todo caso, si ese rol tiene que ser más activo, ¿está reflejado en el texto constitucional ese propósito, ese ideal? Yo creo que eso es parte de lo que estaba planteando Andri. Las organizaciones llamadas de masas, que incluyen todo lo que sabemos que son diferentes sectores sociales y que es algo menos genérico que de masas, esa representación de los trabajadores, de las mujeres, de los campesinos, de los estudiantes, de los jóvenes, en el sistema político, eso no tiene suficiente perfil, no tiene suficiente significación dentro de este texto constitucional que estamos discutiendo. No son parte del Estado, obvio, no son parte del Estado, pero sí son parte del sistema político. Las atribuciones que dentro del sistema político tienen esas organizaciones como organizaciones autónomas de la sociedad civil y no como parte de una estructura del Estado, tienen que aparecer, debían aparecer en el anteproyecto constitucional, porque ese también es un déficit. Yo le voy a preguntar después a un jurista, de todas maneras a Andri que nos acompaña, si esto que dice Rafael tiene una traducción en términos propositivos o si tú crees que está suficientemente representado. Vamos a dejar la pregunta en el aire. Ya sabe usted que este programa es una provocación para intentar articular los debates que están aconteciendo en la calle con el propio texto constitucional, con los debates que podemos producir aquí en el estudio. Estamos discutiendo sobre la reforma en la estructura del Estado, pensándolo bien, este espacio que dedica Canal Habana todas las semanas para sumarse al movimiento generado en el país en torno a qué proyecto de país soñamos. Una pausa y enseguida estamos de vuelta. Gracias, regreso con otras informaciones que circulan en el mundo virtual.
Una de las opiniones que recibimos en Facebook fue la de Raudel González. Él dice que le parece correcta la nueva estructura del Estado, aunque tiene algunas consideraciones. La primera es que la Asamblea Nacional del Poder Popular debería reunirse más de 2 veces en el año. Él propone también que los decretos leyes ya acordados por el Consejo de Estado no se deberían someter a ratificación, como dice el artículo 115, sino a votación, porque necesariamente ellos no tendrán que ratificarlo. En cuanto al artículo 123, Raudel plantea que donde habla de las funciones del presidente de la República, él sugiere que los decretos presidenciales pueden entrar en vigor inmediatamente, como dice el inciso N, pero deberían en un plazo de 2 o 3 meses ser evaluados por la Asamblea Nacional para evitar posibles inconstitucionalidades. Un usuario, ahora identificado como Leandro, comentó en Cuba Debate que se avanza en que los miembros del Consejo de Ministros ni las máximas autoridades de los órganos judiciales, electorales y de control estatal no podrán integrar el Consejo de Estado. Sin embargo, no se excluye que los vicejefes lo integren. Antes de despedirme, yo quisiera dejarles una pregunta sobre el tema que discutiremos la próxima semana, que está relacionado con el gobierno provincial. En ese sentido, les propongo queremos escuchar sus opiniones sobre las figuras del gobernador y las funciones que tendrá. Así que esperamos sus opiniones. Recuerden que nos puede escribir a través de nuestras redes sociales. Estamos también en Facebook, en Twitter, a través de nuestro correo electrónico pensándolobien @canalhabana.icrt.cu. Así yo me despido hasta la próxima semana. Ustedes continúen con Garcés y sus invitados. Andri, Rafael Hernández decía en el segmento anterior, bien, organizaciones políticas y de masas que forman parte de ese proceso de control popular que estamos alentando, si bien no forman parte del Estado como aparato de poder, digamos, sí forman parte del sistema político y tienen una función de contraloría y tienen una función de escudriñar y evaluar la gestión o la eficacia del gobierno. ¿Tú crees que ese propósito, que ese fundamento está recogido a lo largo del texto constitucional de manera suficientemente enfática? Esa pregunta es interesante porque te marca la relación entre organizaciones sociales y de masa y el Estado cubano en el proceso de construcción de la Revolución Cubana. Y el rol no es solo de mero control. Ellos son canalizadores de participación, hay una sinergia entre el Estado y las organizaciones de masa, y yo creo que en el texto, a lo mejor en la regulación pudieron haber corrido mejor suerte, precisamente en ese reconocimiento de ese espacio, no solo de un tipo de organización dentro de las sociales, sino en su concepto más general, porque son clave fundamental para entender la dinámica política de la Revolución Cubana, incluso para entender la dinámica política de este momento político que vive el país. Yo creo que siempre se puede hacer mejor las cosas, por supuesto, es un mecanismo de imperfección y quizás muchos quisieran verlo mejor reflejado, de lo que está con una mayor claridad y contundencia. ¿Qué retos, qué desafíos ustedes creen que hay en lo adelante, en lo concerniente a lo que estamos discutiendo, para que el texto, para que la letra de lo que está contenido aquí se convierta en realidad? Hemos hablado de presidente, hemos hablado de primer ministro, hemos hablado de funciones diferenciadas, hemos hablado de control popular, hemos hablado de un papel activo de la ciudadanía, de las organizaciones políticas en el ejercicio de ese control popular, de la teoría a la práctica. ¿Cuál es el desafío mayor que tú ves? Yo personalmente opino que tan importante como la Constitución nueva, la que vaya a ser, es el proceso de discusión de esa Constitución que está teniendo lugar. ¿Por qué? Porque ha mostrado la capacidad de la sociedad cubana, de los distintos sectores de la sociedad cubana, de hablar directamente en público, de presentar sus preocupaciones. No es solamente una manera de medir, no es un barómetro del estado diverso de la opinión pública cubana, sino de la capacidad de la sociedad cubana de reflexionar. A pesar de que hay una falta de cultura jurídica, a pesar de que esa falta de cultura jurídica se revela también en una parte de los debates, yo creo que ha prevalecido en esos debates una concentrada reflexión sobre problemas de fondo
y una capacidad para expresarlo de una manera libre y totalmente respaldada y respetada. ¿Tú tienes esa percepción también? ¿Tú crees que la gente se está implicando genuinamente en el debate y con una cultura cívica, por lo menos, aun cuando nos falte cultura jurídica, etcétera, pero cultura para expresar, incluso en escenarios de confrontación, las ideas? Sí, yo creo que sí, y definitivamente la implicación ha sido a niveles incluso que uno como jurista tenía un nivel de expectación sobre esto y por lo menos en lo personal, para mí ha superado todas las expectativas. La gente se está sintiendo como que su espacio de participación en su espacio lo está defendiendo con opiniones diversas, con opiniones plurales, como es la Cuba de hoy, en la cotidianidad, y yo creo que eso es un elemento de ejercicio democrático. ¿Qué habrá que pensar en torno a la reforma de la estructura del Estado? Yo preguntaba sobre desafíos para llevar la teoría a la práctica, a tu juicio. Yo tengo algunos criterios muy personales. Lo primero que creo es que en este proyecto la estructura del Estado cubano, en relación con lo que hemos tenido hasta ahora, sale mucho más compleja y complejizada. Es solo mirar el texto y comparar para ver que hoy tenemos entonces mayor cantidad de estructuras con otro tipo de dinámica entre ellas. Y yo creo que el reto fundamental va a ser articular eso en la práctica, es decir, para que no se solapen, para que no se superpongan, para que quede claro hasta dónde llega el margen de competencia de cada estructura, para que quede claro los márgenes de responsabilidad en la actuación. Yo creo que eso es el reto fundamental, que no corresponde solo y no queda solo en el marco de la Constitución, sino de las leyes que están por venir en materia de estructura, de organización del Estado, que deben dinamizar, articular y dar operatividad a muchas de las cuestiones que están aquí, aunque hay otras que por estar aquí cobran operatividad por sí mismas, porque reitero, la Constitución es una norma jurídica y por lo tanto tiene vida plena como norma jurídica. ¿Hay algo que nos obligue a que esas leyes entren dentro de un cronograma, entren dentro de un espacio de tiempo previsto? Lo digo porque a veces se dice que la Constitución del 76 tenía cosas formidables que tenían que ser complementadas luego por leyes o por un aparato jurídico que por alguna razón no llegó. ¿Ustedes creen, por ejemplo, se habla de la ley electoral y se habla de un plazo de tiempo para que la ley electoral se realice o se discuta o se apruebe? En el resto del aparato jurídico que tiene que aprobar la Constitución, ¿cómo funciona? Bueno, en el caso de la electoral sí tiene una inmediatez mayor precisamente por la necesidad de que a partir del juego electoral de las cuestiones cobran dinámica determinados elementos que están aquí. Hay otras que sí. Yo creo que es importante entender que para la eficacia de lo que se está estableciendo aquí, el proceso no debe ser un proceso demorado. Por supuesto, el ritmo político, las necesidades mismas objetivas del Estado van a marcar cuáles deben aparecer primero y cuáles deben aparecer después. En esto hay un criterio importante. ¿Tú querías decir algo? En la mayor parte de los países, incluso los países que son tenidos por de mayor desarrollo social y cultural, la ciudadanía en general no se ha leído la Constitución. Ni siquiera en los medios intelectuales, académicos, profesionales nos encontramos eso. Tampoco en Cuba, con la Constitución vigente. A partir de este momento, el gobierno cubano, los dirigentes cubanos, el liderazgo cubano, las instituciones cubanas deben saber que la mayoría de los ciudadanos saben qué dice la Constitución, han participado en la discusión de los problemas, han pensado sobre ellos y en buena medida van a tener razones y conciencia respecto a en qué medida se está cumpliendo lo que ellos discutieron y lo que fue aprobado en referéndum. Y eso yo creo que es un reto. Yo les preguntaría, una última pregunta de este programa siempre tiene que ver con 3 palabras, Andri, que tú crees que se correspondan con el país que está previsto en el texto de la reforma constitucional. ¿Cuáles me dirías? Bueno, atendiendo al tema que nos ha movido hoy, yo creo que las 3 palabras bien pudieran ser, si estamos hablando de estructura y funcionamiento del Estado, un Estado más eficaz, un Estado con mayores niveles democráticos, porque la democracia nunca es suficiente la que se alcance, y un Estado pleno y reforzado en esa declaración que hace de Estado socialista de derecho. ¿Qué dices tú, Rafael? Yo creo que es un país de ciudadanos, más que un país de masas. Es un país de consenso heterogéneo, que va a seguir siendo consenso heterogéneo. Ese es el consenso de esta Constitución y de este socialismo. Y finalmente es un país donde los que dirigen tienen que saber eso.
Bueno, tenemos una reforma constitucional que efectivamente va a ser votada, pero yo quiero subrayar una de las ideas que decía uno de mis invitados, que tiene que ver con un primer resultado que tenemos ya. La construcción de un consenso, la discusión, el conocimiento en torno a un texto de la reforma constitucional. Probablemente muchos de nosotros no sabíamos ni siquiera algunos de los artículos que formaban parte de la Constitución del 76 y ahora toda la sociedad está leyendo este texto, lo está discutiendo y yo creo que eso va a producir más discusión, va a producir más debate y va a producir más conocimiento en torno a nosotros mismos y en torno a qué país queremos. Las gracias a mis invitados por estar con nosotros pensándolo bien y recuerden ustedes que estamos todas las semanas en Canal Habana para intentar pensar bien el texto de la reforma constitucional y si es con el concurso de las opiniones de ustedes, de seguro lo vamos a pensar mejor. Hasta la semana que viene, los espero.